Hola, bienvenidos a Transitando, un programa de seguridad vial. En el capítulo de hoy hablaremos del orden de prioridad entre los diferentes tipos de señales. Comenzamos viendo esos grupos, esos tipos de señales. En primer lugar, tenemos las señales de los agentes. En segundo lugar, las señales circunstanciales y de balizamiento. En tercer lugar, los semáforos. En cuarto, las señales verticales. Y en quinto y último lugar, las marcas viales. Bien, ¿quiere decir el hecho de que exista este orden de prioridad que si me encuentro una señal vertical no he de obedecer, por ejemplo, un semáforo? No quiere decir eso. Imaginamos que hay una señal vertical que me prohíbe superar los 40 km por hora y más adelante tengo un semáforo en rojo. Tengo que respetar igualmente ambas señales. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Para qué sirve este orden de prioridad? Decimos que en caso de contradicción obedeceremos a la señal que ocupe un puesto superior. Por ejemplo, un semáforo se encuentra en verde. En principio podría avanzar con prioridad de paso, pero hay un agente regulando dicha intersección que me ordena la detención. En ese caso, haremos caso, como es evidente, al agente, pues en aplicación del orden de prioridad. Se nos puede plantear la situación de que existan dos señales que se contradigan, pero que sean del mismo tipo. Porque acabamos de decir que si son de distinto tipo y hay contradicción, hacemos caso a la que esté en un lugar superior. Pero ¿y si son del mismo tipo? Bien, pues en ese caso obedeceremos la señal más restrictiva. Imaginamos un caso que, aunque no debería darse, sería un caso mal señalizado, pero a veces ocurre. En una intersección, en el lado derecho, tengo una señal vertical de stop, así como una señal vertical de ceda al paso. Las dos son verticales, luego están, como vemos, en el mismo orden. No vale decir obedezco a la prioritaria, ¿no? Las dos están en el mismo orden de prioridad. Bien, pues en este caso, como he dicho, obedecemos a la más restrictiva, a la que me limita más. ¿Cuál sería? El stop, porque me obliga siempre a detenerme. No como el ceder el paso, que me detengo solo si tuviera que ceder el paso. Bien, otra consideración a tener en cuenta en cuanto a la aplicación de las señales, la obediencia de las señales, es que si contradice una norma, si contradice la norma, manda más lo indicado por la señal. Con un ejemplo lo veremos mejor. Imaginamos que en una calzada, una vía urbana, de sentido único, tenemos dos carriles, sentido único, dos carriles para el mismo sentido, dentro del poblado, y existe una isleta, un refugio en el centro. Sabemos que en esta situación, si no hay otra señal, podríamos pasar tanto por el lado izquierdo como por el derecho. Incluso lo más habitual en este caso sería encontrarme la correspondiente señal que me lo indicara. Puedo pasar por ambos lados, tanto por el izquierdo como por el derecho. Pero, ¿qué ocurre si yo me encuentro una señal de paso obligatorio por el lado izquierdo? Por alguna circunstancia no se puede pasar por el lado derecho. Bien, pues como vemos, aquí contradice la norma. La norma dice que por cualquier lado,
como sentido único, pero la señal me dice que por el lado izquierdo debo pasar obligatoriamente. Pues manda más lo indicado por la señal que lo indicado por la norma en esta situación. Al final veremos algunos ejemplos más, para tenerlo más claro. Sin embargo, este orden de prioridad en algunas ocasiones da lugar a confusiones. Y hay tres casos concretos, tres habituales de confusión que los veremos a continuación. Voy a dibujar una calzada que consta de un carril reversible, delimitado a ambos lados por marcas dobles discontinuas. Luego, este sería el carril reversible. Tenemos dos para cada sentido y uno el reversible. En esta situación, pues para saber si se puede utilizar o no ese carril reversible, tendremos un semáforo cuadrado o de carril. Imaginamos que en este caso tenemos una flecha verde apuntando hacia abajo. Incluso también nos han situado semáforos cuadrados o de carril en estos carriles, en nuestro sentido, aunque no sean reversibles, con flecha verde. Y para que no haya confusión, incluso nos han situado la roja en estos dos. Bien, son semáforos cuadrados, son semáforos de carril. Pero si más adelante me encuentro un semáforo en rojo, una señal vertical de stop, ceda el paso, la he de respetar igualmente. No vale decir, pero si el semáforo, por ejemplo, manda más que la señal vertical de stop. Hemos dicho que manda más un semáforo que una señal vertical, pero repito, si hay contradicción. Y aquí no hay ninguna contradicción. Un semáforo de carril consistente en una flecha verde simplemente me dice que puedo utilizar ese carril, que puedo circular por ese carril. Pero no exime de cumplir otras señales. Así que cuidado con la confusión de si me encuentro después una señal vertical u otro tipo de señalización, de pensar que no tenemos que respetarla. No, hay que respetarla porque no eximen de ese cumplimiento. No hay ninguna contradicción. Un caso. Veamos otro. Me aproximo a un paso a nivel en el que existen dos luces rojas alternativamente intermitentes, que sería como esto, dos luces rojas alternativamente intermitentes. Como ya sabemos, no puedo continuar, prohíbe temporalmente el paso, pero cuidado, aunque se apague esa luz, por supuesto tendré, o llegue y esté apagada y no tenga barreras el paso a nivel incluso, siempre tengo que asegurarme, aunque no tenga el paso a nivel barreras, de poder cruzar con seguridad. Pero es que además puede estar acompañado ese semáforo de una señal vertical de stop. Y hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque realmente las dos luces rojas alternativamente intermitentes prohíben temporalmente el paso cuando están encendidas, claro. Pero el hecho de que se apaguen esas dos luces rojas no me dan prioridad, no son un semáforo en verde. Así que aquí respetaré igualmente la señal vertical de stop, de detención obligatoria. No hay contradicción, repito. El semáforo cuando está encendido me prohíbe temporalmente el paso, pero el hecho de estar apagado no me da prioridad. Así que, además de por mi seguridad, es por cumplimiento de la norma, he de detenerme obligatoriamente en aplicación
de cumplimiento de esa señal de stop, de esa señal de detención obligatoria. Y el tercer caso que quiero ver es el siguiente, en una intersección. Me aproximo a una intersección, supongamos que es una calzada de doble sentido, en la que me encuentro un semáforo en amarillo intermitente y una señal vertical de stop. Me encuentro tanto el semáforo amarillo intermitente como la señal vertical de stop. En esta situación he de detenerme de manera obligatoria también. Bueno, pero no tengo un semáforo y una señal vertical. ¿No hemos dicho que el orden de prioridad dice que manda más un semáforo que una señal vertical? Sí, pero si hay contradicción. Y aquí no existe contradicción. Y es que el semáforo amarillo intermitente obliga a extremar la precaución y en su caso a ceder el paso. Sí, he dicho ceder el paso. Pero en este caso concreto no me vale realizar, no es suficiente con realizar un ceder paso. ¿Por qué? Porque aunque ese es el significado del amarillo intermitente, extremar la precaución y en su caso ceder el paso, se añade también en el significado que si existe una señal que obligue a detenerse, como es el caso del stop, es obligatoria la detención. Entonces, insisto, el amarillo intermitente acompañado de una señal de stop obliga además, de tomar precaución por supuesto, a detenerme obligatoriamente, a cumplir esa señal de detención obligatoria. Y ahora vamos a ver algunos otros ejemplos para que nos quede más clara la aplicación de la prioridad entre las señales. Me encuentro una señal vertical de ceder al paso en esta intersección y una marca vial de stop. Lo ideal es que no existieran estos casos que dieran lugar a confusión, pero como he dicho antes, a veces hay lugares en los que hay una señalización no adecuada y tenemos que responder, actuar de una manera adecuada nosotros ante esa señalización que no es lo correcta que debería ser. Bien, en este caso, aunque el stop pueda parecerme que es más restrictivo, que manda más, que es una confusión habitual, yo obedezco la señal de ceder al paso, la vertical. Bueno, ¿y no acabamos de decir antes también que había que obedecer la señal restrictiva en algún caso? Sí, la más restrictiva la obedecemos si son señales del mismo tipo, pero como son de distinto tipo, obedezco según el orden de prioridad. Lo voy a anotar para que no haya dudas. Si en caso de contradicción entre señales, esas señales son del mismo tipo, obedecemos a la más restrictiva, a la que limita más. Y si son de distinto tipo, a la que manda más, es decir, a la señal prioritaria. Luego, entonces aquí, como vemos, como son de distinto tipo, no obedezco a la más restrictiva, no, sino a la más prioritaria, a la señal que manda más, a la señal vertical de ceder al paso. Vuelvo al ejemplo de antes para que no quede ninguna duda con esto. Si tuviera la señal vertical de ceder al paso y una señal vertical de stop, ya digo, casos poco habituales, pero que se dan a veces, mal señalizados, aquí sí obedezco a la señal de stop por ser la más restrictiva, porque se contradicen y son del mismo tipo, son dos señales verticales. Pero reitero que cuando son de distinto tipo, marca vial de stop y señal vertical de ceder al paso, obedezco a la señal prioritaria. Esto se ve mejor con el caso de la gente.
Si tengo un semáforo en rojo y no intersección, pues tengo que detenerme. Pero si un agente me está ordenando que continúe, me da preferencia, me dice que continúe la marcha, ¿a quién hago caso? Pues evidentemente hago caso a quien manda más, a la prioritaria. No vale decir, es que el stop es más restrictiva. No, más restrictiva no se aplica. Eso es, si son señales del mismo tipo, pero no es el caso. Entonces esto nos tiene que quedar muy claro. Obedecemos todas las señales y si hay contradicción, en caso de que sean de distinto tipo, obedecemos a la prioritaria y son del mismo tipo, a la más restrictiva. Quiero terminar con un ejemplo de otra intersección. Ya separado del orden de prioridad de las señales. No tiene que dar lugar a confusión, pero por eso prefiero ejemplificarlo ahora. Imaginamos que llegamos a esta intersección en una calzada de sentido único, y el carril izquierdo permite continuar de frente y a la izquierda, y el carril derecho de frente y a la derecha. Bien, puede ser que en estos casos exista señal diferente a la izquierda y a la derecha. Supongamos que hay una señal vertical de ceder al paso a la derecha y una señal vertical de stop a la izquierda. En esta situación concreta, no se aplicaría el hecho de que el stop me limita más que el ceder al paso, es más restrictivo. No, porque no hay contradicción tampoco. Aquí no hay contradicción. ¿Y por qué no hay contradicción? Porque en una intersección, cuando hay señales distintas a la izquierda y a la derecha, la señal situada a la derecha es de aplicación a los vehículos que circulan a la derecha, que se dirigen a la derecha. Y la señal situada a la izquierda es de aplicación para aquellos que van a continuar de frente o van a cambiar de dirección a la izquierda. Esto lo veremos más adelante, en otro capítulo explicado mejor. Es solo un ejemplo para que se vea que en este caso concreto hay casos concretos que no sería de aplicación porque el hacer caso a la señal que en principio parece más restrictiva, porque realmente no se contradicen. Y como no hay contradicción, simplemente tengo una señal para cierta dirección y otra señal para otra, pues unos vehículos obedecen el stop y otros han de obedecer la señal vertical de ceda el paso. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya resultado útil y de interés. Y nada más. Saludos, hasta luego.